Voy a comenzar con una pequeña introducción sobre bioinsumos. Lo que nos convoca acá y el ente articulador es la Red Chilena de Bioinsumos, a lo que los invito a informarse. Estamos haciendo cursos sobre introducción a los bioinsumos. Este sábado parte el tercer curso. Estamos conectando actores como agricultores, asesores científicos, laboratorios y también actores de gobierno para, por un lado, educar y promover el uso de insumos biológicos en agricultura y, por otro lado, contribuir a mejores políticas públicas para que los bioinsumos dejen de estar en estos vacíos legales medio incómodos que, si ustedes están metidos en esto, se habrán dado cuenta que existen. Hoy vamos a contar con tres invitados. Inicialmente teníamos a Maribel por ahí, que se enfermó, así que vino Ignacio en su reemplazo. Quiero invitarlos a pasar en orden de mención. Paul, por favor. Paul participa en... Muchas gracias, Paul. Él es bioquímico y participa como especialista en registros en Summit Agro. Por favor, Paul, toma asiento mientras invito al resto. También contamos con Jorge Parragué. Jorge Parragué, un aplauso para él, por favor. Jorge Parragué es ingeniero agrónomo, es de los cofundadores de Rosario, que se convirtió también después en Harmony Sustentable, líderes en compost en Chile. Como se podrán dar cuenta, es una enciclopedia andante. Y en tercer lugar, a Ignacio Jofé. Ignacio bienvenido Ignacio, es biotecnólogo. Él trabaja en la Universidad de la Frontera en investigación, también trabaja en Macros Lab y también funciona como uno de los directores en la Red Chilena de Bioinsumos. Hoy hemos dividido los bloques de conversación en estos tres temas: clasificación y normativa, que nos va a comentar un poco Paul, luego algunos conceptos base para continuar hablando sobre bioinsumos que aportan a la productividad y finalmente bioinsumos que contribuyen a la sanidad vegetal con Ignacio. Voy a partir con una lámina conceptual para que sentemos la base cuando pensamos en de qué estamos hablando cuando nos referimos a bioinsumos, porque la red, cuando se formó, se tomó el desafío de definir los límites de alcance de la red de bioinsumos. Cuando piensan en insumos biológicos, hay insumos biológicos para los cosméticos, para los alimentos, para un montón de industrias. Nosotros nos enfocamos en el sector agrícola y fue esta la definición a la que llegamos en ese año 2017. Sustancias, agentes biológicos o mezcla de estos de origen natural que se aplican sobre plantas, semillas, suelo o sustrato para favorecer la productividad, calidad y salud de las plantas, suelos y o sustratos. Se pueden tratar de microorganismos, macroorganismos, extractos biológicos o biomoléculas naturales y sus equivalentes. Por ende, se imaginarán que este mundo de bioinsumos es tremendamente amplio y tremendamente complejo y fascinante. Quiero comenzar dándole el pase a Paul para que nos pueda dar una pequeña introducción sobre este bloque que vamos a conversar también. Y antes de que comience Paul, me gustaría hacer unas preguntas porque estamos pensando en que este contenido les entregue mucho valor y estamos pensando en tres perfiles. Me gustaría saber quién se identifica con agricultor. Que levante la mano, por favor. Muy bien, tenemos ese perfil, check. Segundo perfil, ¿quién se identifica con emprendedor en bioinsumos? Bien, check. Y tercer perfil, ¿quién se identifica con asesor o consultor en temas que se vinculan con bioinsumos? Maravilloso. En todos ustedes estuvimos pensando en este panel, así que queremos mucha interacción. Vamos a comenzar con Paul. Paul, por favor, cuéntanos sobre, muy a grosso modo, de qué va esto, de cómo se clasifican los bioinsumos y las normativas que aplican sobre ellos. ¿Está sentido? ¿Aló? ¿Me escuchan? Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos. Un gusto para mí haber sido invitado acá para poder exponer este tema, que es bastante entretenido. Como dijo Cristian, yo soy encargado y especialista en registro. Ya llevo aproximadamente 17 años trabajando en esto. Soy bioquímico de formación. Y cómo llegué de la bioquímica a la parte regulatoria a ver algo de leyes, es lo mismo que se preguntan mis padres: ¿cómo llegaste a esto? Pero son cosas del destino, vamos aprendiendo, nos vamos haciendo especialistas, y quería yo enseñarles un poco de este tema que es bastante entretenido y cómo lo veo yo. Todas estas regulaciones nos vienen
de alguna parte. En este caso nosotros estamos mucho en comunicación con el SAC. El SAC tiene un equipo donde bastante especialistas, que son ingenieros agrónomos, abogados, químicos, químicos ambientales, veterinarios, y también últimamente se están informando o tomando información desde muchas asociaciones gremiales o asociaciones que agrupan algún tipo de población que levanten sus requerimientos y dudas, y eso ellos lo bajan a través de algunas resoluciones por intermedio de una consulta pública. Esas consultas públicas son las que finalmente salen en leyes, resoluciones, decretos o dictámenes. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, estaba la famosa 3670 del 99, una regulación que solamente se dedicaba a ver el registro de plaguicidas, insecticidas, fungicidas, por ejemplo. Esa posteriormente fue reemplazada por la 1557 del 2014. Un día antes de que acabara el gobierno en ese momento, nos llega la sorpresa de esta resolución. Fue bastante difícil tomarlo así. Pero esta resolución solamente toma plaguicidas químicos de lo que muchos llaman plaguicidas duros, de los sintéticos. Y con eso agrupaba a todo, microbiológicos, extractos naturales, lo que fuere, lo tomaba ahí. Nosotros levantamos esta necesidad, ¿por qué? Porque una resolución que se basa en el registro de productos químicos nos pedía y nos hacía las mismas exigencias para un producto que fuese microbiano, donde aparece ya esta nueva resolución en el 2018, y finalmente el año pasado aparece la resolución de extractos naturales. Acá coloco esta porque está como media perdida en el SAC, tienen que buscarla para poder encontrarla, pero aparece. ¿Ya? Porque ahí el SAC da como tips para poder hacer el registro, pero no aparece fácilmente. Y también aparece la ley de fertilizantes y bioestimulantes. Aunque no lo crean, el SAC no tenía una potestad tan tácita sobre los fertilizantes y menos aún los bioestimulantes. Los bioestimulantes para el SAC no existían, nadie entendía de qué se trataba. Y ellos, sabiendo este tema, 15 años antes o 20 años antes, ya estaban levantando esta necesidad de una ley que finalmente aparece en 2021, con la ley 21.349, ¿sí? Y ahí a mí la asociación gremial donde yo estaba en otra empresa me llama y me hace presentar la información como especialista. Finalmente participo en la Cámara de Diputados, participo en la Cámara de Senadores como especialista para fertilizantes y bioestimulantes. ¿Por qué? Porque también el mercado necesita encaminar un poco a la autoridad y a todas las otras personas que hacen algunos comentarios. ¿Qué es lo que dice el SAC? Vamos a tomar la normativa europea, la normativa de Estados Unidos, qué es lo que tiene Brasil, qué es lo que tiene Argentina, sacamos todo lo bueno y hacemos una mega resolución, mega ley, y de aquí salimos bien. Pero, ¿cómo se registra eso acá? No sabemos. Bueno, ahí lo vemos con una ley, o sea, con una resolución, con un decreto. Finalmente nosotros decantamos en esto, en mesas de trabajo bastante largas con ellos, aparece esta ley, y a pesar de haber tenido un trabajo arduo y bastante intenso, sale una ley coja. ¿Por qué? Porque no salía con ningún decreto y la ley dice, ahora el SAC se va a preocupar de ver los fertilizantes y bioestimulantes, pero nada más. Y ahí empiezan a salir las leyes o los decretos y las resoluciones que le hacen poder caminar. En esta ley ya se hace una aclaración de qué son los fertilizantes, qué son los bioestimulantes, aparece una clasificación de microbianos y no microbianos, y en la parte de fertilizantes habla de foliares, composición, heterogenicidad, cuando son entregados a granel, cuál va a ser la etiqueta, cómo se va a registrar, quiénes son los registrantes, cuáles son las composiciones, y todas esas cosas todavía están ahí no aparecen claramente. Entonces, mucha gente se nos acerca, personas que no están en la asociación gremial, personas, como bien dicen, ahí por ahí veo algunas empresas que se quieren dedicar a este tema, que me parece súper interesante, que tienen dudas, van y le consultan al SAC y el SAC no les da respuesta. Entonces se juntan, se reúnen con nosotros, nos hacen algunas consultas y nosotros podemos ayudarles a poder participar en esto. Eso a grandes modos, ¿para qué lo voy a latear? Quería revisar un poco la resolución con ustedes, pero no alcanza el tiempo, así que... Sí. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul.
Bueno, para los que están interesados en estos temas, estamos en un mucho mejor contexto hoy que cuando yo comencé el 2015 trabajando con hongos formadores de micorrizas. Se imaginarán que en ese tiempo no había mucho de esto normado, entonces me sentía muy incómodo porque sentía que estaba metiendo algo medio ilegal al mercado de los insumos agrícolas, pero hoy sé que están aquí como bioestimulantes microbianos y otras cosas que son medias mezclas que pueden caer en categorías de enmiendas. Y cuando pensamos en productividad, hay mucho que tiene que ver con el suelo, así que hoy quiero darle el pase a Jorge para que nos comparta un poco conceptos bases clave que tenemos que considerar cuando usamos bioinsumos pensando en aumentar la productividad. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo sé que el tiempo es agotado y vamos a tener que entrar rápido en materia. Bueno, yo tengo mucho gusto, orgullo de haber sido uno de los fundadores de la Red Chilena de Bioinsumos, tanto personalmente como empresa. Yo formé una empresa hace 40 años ya de reciclaje de materiales orgánicos, agroindustriales, y hoy día se ha transformado en la empresa principal a nivel nacional con una cantidad de residuos agroindustriales tratados enormemente, del orden de 200.000 toneladas al año, lo que se traduce más o menos en 40.000 toneladas de compost al mercado al año, que hoy día ya hablamos en propiedad como un bioinsumo más. Está clasificado dentro de la nueva ley como un material orgánico, un material susceptible de ser usado en distintos ámbitos, pero que está clasificado hoy día como una enmienda principalmente. Bueno, los bioinsumos tienen una base biológica, como es obvio por el nombre, muy importante, en que el componente biótico es fundamental. Los microorganismos son fundamentales para el metabolismo. Ya se ha hablado del holobionte. Somos holobiontes vivos nosotros, que estamos llenos de microorganismos externamente, internamente, igual que las plantas. Y estos microorganismos tienen su ambiente natural. Piensen ustedes que estos microorganismos tienen cientos de miles de millones de años en la Tierra, antes que siquiera apareciera el primer ser humano o animal, etc. Ya estaban presentes, interactuando con la naturaleza, cumpliendo un rol fundamental ecológico, biológico, y que nosotros hoy día hemos ido entendiendo mayormente. La materia orgánica, que todos los agricultores sabemos, porque yo también he sido agricultor, la importancia de la materia orgánica para la producción agrícola. La materia orgánica ha sido usada hace muchísimos años, desde que se inventó la agricultura, y que ha tenido un rol fundamental en el restablecimiento de los equilibrios perdidos en el suelo. La gran mayoría de los suelos en todo el mundo se han ido degradando, producto de una disminución sustantiva de la materia orgánica. Me refiero fundamentalmente al carbono orgánico. Este carbono orgánico está presente en los residuos frescos, organismos vivos, materia orgánica estabilizada y en descomposición, y muchas veces no tenemos claro cuál es la fracción importante de la materia orgánica. La materia orgánica, desde el punto de vista agronómico, o la fracción importante de la materia orgánica, es aquella materia orgánica estabilizada. Vale decir que a través del accionar de los mecanismos bioquímicos mediados por los microorganismos del ambiente y del suelo, se transforma gradualmente hacia materia orgánica estabilizada, lo que llamamos las sustancias húmicas. Como yo mencionaba en la introducción, esa enorme cantidad de residuo agroindustrial que llega a la planta nuestra en Santiago, la planta Harmony, se transforma en un proceso continuo de degradación biológica durante 1 o 2 años, en los cuales se mezclan distintos residuos agroindustriales y a través de un proceso activo de compostación se va degradando la fracción de materia orgánica lábil paulatinamente en materia orgánica humificada o estabilizada. Y esa es la materia prima con la cual Rosario Harmony o Reciclaje, que es el grupo, digamos, que está ahí en la comuna de Pudahuel, produce una serie de, hoy día hablamos en propiedad, de bioinsumos.
No tenía mucha claridad hasta hace ya algunos años, al año 2014, cuando iniciamos la discusión de la norma en ese tiempo de biofertilizantes. Hoy día derivó en la nueva norma de fertilizantes y de bioestimulantes que tiene Chile y que está a la vanguardia mundial en reglamentación. Pero aquí hay una cosa clave. Todos los bioinsumos orgánicos tienen como una base importantísima la materia orgánica, y dentro de la materia orgánica el carbono orgánico. Como lo dijo mi colega Hugo, la base energética de la vida en la Tierra es el carbono orgánico. Por lo tanto, si nosotros tratamos de preservar el carbono orgánico o hacer un secuestro de carbono, por ejemplo, del CO2 atmosférico, y lo devolvemos a donde debe estar, que es en el suelo, vamos a inducir cambios muy importantes hacia, por ejemplo, una agricultura regenerativa. Volvemos a los orígenes de la agricultura, cuando los suelos estaban mucho más estabilizados. Nuestro desconocimiento y las malas prácticas culturales hicieron que año tras año de agricultura intensiva fuera disminuyendo gravemente el contenido de materia orgánica en los suelos. Y ahí se produjo una catástrofe. Desertificación, salinización, etcétera, etcétera, que nos han llevado a una situación de deterioro ambiental muy grande. Si nosotros entendemos que la base de la materia orgánica es el carbono orgánico, que debe estar en el suelo, ojalá, y en los constituyentes animales y vegetales del suelo, vamos a comprender que en la medida que tengamos más microbiología del suelo, vamos a tener un suelo mucho más activo, mucho más dinámico y mucho más en equilibrio con el entorno. Las plantas tuvieron que adaptarse al medio orgánico del suelo que estaba repleto de microorganismos cuando ellos fueron creadas. Y por lo tanto buscaron aquellos mecanismos de asociatividad con los microorganismos del suelo. Y esa relación maravillosa, benéfica, es la que mantiene a las plantas en estado de equilibrio, plantas productivas y plantas que pueden proyectarse en un sistema de agricultura mucho más sostenible o regenerativo. No podemos practicar agricultura sana y productiva si no tenemos en consideración los factores físicos del suelo, la biología del suelo, la química del suelo y sus redes y conexiones. La base, el pegamento, por decirlo de alguna manera, que facilita esa interacción es la materia orgánica. Y dentro de la materia orgánica, el carbono orgánico. Entendamos de que cualquier esfuerzo que nosotros hagamos de mantención de la materia orgánica en el suelo va a traer enormes beneficios para el agricultor, para el país y para la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Y como introducción final, también hablemos de sanidad vegetal, porque hay cosas interesantes que están pasando acá. Hay cosas que podemos entender de los ciclos tróficos, tanto en el suelo como arriba del suelo, y ahí hay conceptos nuevos que se están metiendo en bioinsumos como virus, porque los virus no solo nos enferman a nosotros, hay virus que enferman bacterias, hay virus que enferman hongos. Entonces hay elementos que están emergiendo que son nuevos incluso para nosotros que estamos metidos todos los días en temas de bioinsumos y que probablemente van a escuchar cada vez más. A continuación los quiero dejar con Ignacio, que nos va a hablar sobre algunos conceptos para seguir conversando sobre sanidad vegetal. Gracias, Ignacio. Gracias, Cristian. Gracias por la oportunidad. Bueno, ya me había presentado, Cristian. Yo soy Ignacio Jofré, biotecnólogo de profesión y director científico de Macrops Lab, investigador de la Universidad de la Frontera y director de la Red Chilena de Bioinsumos. Y me voy a tomar las palabras de Jorge, que habló de un concepto bastante importante, la materia orgánica como fuente de energía de los microorganismos. Pero para que un cultivo esté sano, ¿cierto? Necesitamos que la biología del suelo, la química del suelo y la física del suelo estén en un equilibrio, ¿cierto? Pero para que eso exista, tiene que haber un concepto que ya lo hemos escuchado bastantes veces hoy día, que es la hormesis.
este equilibrio dinámico del suelo, en la cual ciertos organismos forman parte de una red trófica que es bastante importante para mantener la sanidad vegetal, ¿ya? Aquí tenemos el típico ejemplo que vemos en enseñanza media y que lo podemos llevar incluso hoy en día a nuevos conceptos biológicos que van saliendo cada día más a medida que vamos haciendo investigaciones. Tenemos las plantas, ¿cierto?, que son parte del cultivo, pero a partir de sus raíces en este sistema rizosférico hay una comunicación entre las células, ya sea las células vegetales, y la comunicación con las bacterias, hongos, nemátodos, macro y microorganismos. Hay una comunicación célula-célula. Pero para que eso ocurra, los microorganismos y los macroorganismos necesitan la materia orgánica. Y esta materia orgánica es aportada por los metabolitos que pueden ser exudados de las plantas, pueden ser desechos biológicos y también desechos de las bacterias. E incluso la misma bacteria muerta ya es parte de la materia orgánica lábil que forma parte de ese suelo. Y a eso lo llamamos necromasa. La necromasa hoy en día es un concepto que tenemos que incluir cuando trabajamos con bioinsumos. ¿Por qué? Porque si nosotros aportamos, por ejemplo, microorganismos para mejorar la productividad o mejorar los nutrientes del suelo, en algún momento esos microorganismos van a morir y van a aportar carbono. ¿Qué pasa ahora en la red trófica? Resulta que tenemos bacterias, hongos y nemátodos que forman parte de este complejo sistema, pero que también pueden defender a las plantas de ciertos ataques de fitopatógenos. En el caso de las bacterias, que son las que principalmente son usadas y comercializadas hoy en día como controladores biológicos, ¿cierto? Tenemos a las bacterias que pueden controlar, por ejemplo, artrópodos, nemátodos entomopatógenos y también algunos protozoos. En el caso, se marca ahí especialmente en el primer cuadrante los nemátodos, que también hay nemátodos que son, ¿cierto?, malos para las plantas, son capaces, ¿cierto?, de comerse las raíces de las plantas, pero también existen nemátodos entomopatógenos que nos permiten controlar ciertos artrópodos, que son parte de esta cadena trófica. En el caso de los hongos, hay hongos benéficos, ¿cierto?, y hay hongos que son fitopatógenos, ¿ya? Aquí hay un control entre los microorganismos para poder mantener este equilibrio. Bacterias que pelean, ¿cierto?, con algunos hongos, en el caso de Bacillus, que es el microorganismo que es más vendido y comercializado, ¿cierto?, en el país y en el mundo, diría yo. Bacillus produce 4 tipos de antibióticos más importantes dentro de su clasificación de género, que es iturina A, iturina B, micosubtilina y iturina. Dentro de estas clasificaciones, esas bacterias son capaces de producir estos efectos antibióticos, ya en este caso antifúngicos. Controlan la proliferación de estos hongos cuando las condiciones ambientales, las condiciones de las plantas permiten que puedan proliferar. Luego tenemos en el tercer nivel trófico algunos protozoos, nemátodos y artrópodos que generan estos efectos negativos en las plantas, pero que pueden ser controlados también con el segundo nivel trófico. Y por último, tenemos los artrópodos y nemátodos que son, ¿cierto?, de alimento, sirven de alimento para las aves y algunos animales. ¿Cómo esta red trófica nosotros la aprovechamos como un bioinsumo? Tenemos 3 tipos de clasificación. La primera clasificación, que es el sistema que actualmente más se utiliza en la industria del control biológico con bioinsumos, que es el control biológico clásico, que básicamente lo que hace es agregar un agente de control biológico. Se apagó. El que está puesto, ¿no? ¿Sí? ¿Aló? Sí. Ignacio, hay un micrófono que pegar acá. Está el video. Bueno, decía que este control biológico clásico es lo que generalmente se está utilizando hoy en día en la industria de los bioinsumos, ¿ya? Es básicamente agregar un agente de control biológico al campo, en el cual tenemos que esperar que se establezca, ¿cierto?, encuentre su nicho y logre multiplicarse y poder generar este control. Sin embargo, tenemos 2 tipos de control biológico más. El control biológico de aumentación, en la cual nosotros intencionalmente aumentamos un microorganismo
que controla el patógeno que nosotros tenemos en nuestro cultivo. Por ejemplo, es generalmente utilizado en la agricultura biodinámica, en donde obtenemos ciertos ejemplares que ya están muertos, ¿cierto?, de este patógeno que necesito controlar, obtengo los microorganismos que atacan, lo aumento en un reactor y lo utilizo como mi controlador biológico. Aumento la cantidad de ese controlador biológico en el suelo. Y por último, el controlador biológico de conservación, en donde lo que voy a hacer yo ahora es mejorar las condiciones del suelo, mejorar las condiciones de mi cultivo y mejorar las condiciones en las que se encuentra en el entorno de este cultivo. Es decir, voy a mejorar, por ejemplo, la cantidad de plantas nectaríferas que permiten, por ejemplo, que macroorganismos puedan volver a colonizar ese espacio y consumir por ejemplo, artrópodos que pueden ser parte de las enfermedades que están generando las plagas que están estableciéndose en este cultivo. Ahora, basado en estos tres tipos de sistemas, hoy en Chile hemos considerado que existe una gran variedad de bioinsumos que están siendo establecidos y que están llegando desde afuera de nuestro país, y hay algunas empresas que permiten o que están generando hoy en día bioaumentación de estas cepas y que van a permitir de cierto modo mejorar la calidad del cultivo, mejorar la condición de suelo y mejorar la condición de la productividad de ese cultivo. Sin embargo, cabe destacar que hoy en día estamos cortos de cepas que son capaces de generar este efecto. Ya con el establecimiento de la ley, la 21.349 de los bioestimulantes, y su separación, ¿cierto?, del uso de los bioplaguicidas, estamos ahora, hoy en día, con una menor cantidad de cepas que tienen esta cualidad, ¿ya? Lamentablemente, pues no sé si es lamentable, pero es parte de la biología, las cepas pueden tener doble función. Pueden ser controladoras, pueden ser bioplaguicidas y pueden ser bioestimulantes. ¿Cómo las separamos? ¿Ya? Ahí está el problema, lo podemos consultar con los de la red, pero la intención ahora que hemos observado dentro de la red es la falta de estos principios activos. Faltan principios activos por establecer nuevas industrias, nuevos sistemas de producción, nuevos bioestimulantes, nuevos bioplaguicidas. ¿Cuáles son las nuevas cepas que la industria va a ofrecer a los agricultores? Les dejo esa inquietud, busquemos nuevas cepas, busquemos nuevos sistemas, busquemos nuevas tecnologías de masificación y ofrezcámoslas para estos nuevos cultivos. Gracias. A continuación, vamos a dar el micrófono a alguien del público del perfil emprendedor en bioinsumos para que haga una pregunta al panel. Mientras la consulta, yo le hago una pregunta al panel. La pregunta es para Paul, para Jorge y para Ignacio, pensando en el perfil de emprendedor en bioinsumos. ¿Qué debería considerar, para Paul, desde la normativa, un emprendedor que está comenzando en bioinsumos? Para Jorge, un emprendedor que se está enfocando en bioinsumos para la productividad. Y para Ignacio, un emprendedor que se está enfocando en bioinsumos para la sanidad vegetal. ¿En qué se debería enfocar? Mientras piensan alguien del público su pregunta. Ahora sí. Para las empresas, para los emprendedores, les pediría que tuviesen paciencia. La verdad es que las regulaciones, el marco normativo que contempla nuestro país con el SAC, hace que el registro de los productos, cuando son bioinsumos que tengan alguna capacidad controladora, son sometidos a un registro, y ese registro puede tomar aproximadamente unos 3 años, desde el momento en que se presenta la data toxicológica y todos los datos de campo hasta que el SAC lo pueda aprobar. Si un bioinsumo es utilizado como un bioestimulante, hasta el momento los requisitos son no indicar ninguna acción SIDA dentro de su etiqueta. Solamente tienen que ser acciones que sean benéficas para la planta y no que controlen ningún tipo de insecto u hongos. Ahí va una parte que es más fácil. Muchas gracias, Paul. Jorge.
un emprendedor que está pensando en generar bioinsumos para aumentar la productividad, ¿qué sería lo más clave de toda tu experiencia de años emprendiendo? Bueno, entender que es un tema, es un proceso bastante difícil. A mí me tocó liderar este emprendimiento hace ya 40 años cuando no había normas de prácticamente casi nada. Yo diría que una pasión por lo que uno está haciendo. Y tener claro de que el camino siempre es duro, siempre tiene problemas, siempre va a haber obstáculos que vencer. Pero si uno persevera, si uno tiene claro el objetivo a dónde quiere llegar y se asesora, mucho estudio, mucha perseverancia y rodearse de gente que a uno lo pueda ayudar. Porque este mundo muchas veces es solitario cuando uno está cavilando sobre alguna idea, sobre algún emprendimiento que quiere hacer. Yo diría que ser perseverante, no dejarse vencer por los obstáculos, porque si uno sigue estos consejos va a llegar a una buena meta. Y tener ojalá un propósito siempre en mente. Los agricultores siempre están ávidos de nuevas tecnologías. Siempre necesitan incorporar en sus modelos productivos productos más novedosos, productos más eficientes y o eficaces, y que muchas veces el mercado es muy cruel en el sentido de que siempre nos va a exigir a los agricultores alimentos sanos, productivos, de mayor rendimiento. Y los bioinsumos hoy día es una realidad aquí y en todo el mundo. Ya no hay que inventar la rueda, los bioinsumos llegaron para quedarse. Y por lo tanto, el que tiene alguna inquietud en desarrollar bioinsumos, tiene que partir luego, porque si él no lo hace, otro lo va a hacer. Gracias, Jorge. Ignacio, alguien que esté pensando en el carril más difícil que comentaba Paul, que era productos para la sanidad vegetal. Sí, para quien esté comenzando, hay 3 consejos. El primero es guarden su cepa o su organismo, ¿cierto? Guárdenlo en un banco y caracterícenlo al mayor nivel posible. Segundo, los estudios in vitro no son suficientes para identificar la capacidad SIDA de un microorganismo o de un complejo de microorganismos o una mezcla. Tienen que pasar a nivel de invernadero y tienen que pasar a nivel de campo. Y a campo me refiero a distintas zonas agroclimáticas, ¿ya? Ahí hay un problema con los microorganismos que a veces no les gusta adaptarse a cierta condición de suelo o a cierta condición agroclimática. Y por último, como dice Paul, paciencia. No es fácil, pero reporten todo. Saquen datos de lo que puedan sacar, especialmente a nivel de productividad y especialmente a nivel de protección o la capacidad protectora y SIDA que tenga a nivel de campo. Siempre hay que tener el respaldo de esos resultados, siempre. Es lo que te va a generar un poco de éxito, ¿cierto? De poder decir mi bacteria o mi hongo sí tiene el poder que estoy diciendo que tiene. Muchas gracias, Ignacio. Para las preguntas del público, me gustaría usar este micrófono para que quede registrado aquí en el video que estamos haciendo. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Sí, por ahí? tenemos 2. Ya, vamos con las 2 y continuamos. Bien, muchas gracias a todos los panelistas. 2 preguntas, una específica para don Jorge y otra más general. La primera específica, Jorge, hace poco estuvo en la lista la ley de la turba, donde finalmente no prosperó y se prohibió el uso de la turba para todo lo que era el sistema hortalicero. No prosperó porque sabemos la importancia de la turba para la producción de hortalizas de las plántulas. No es posible pensar que en el futuro cercano podamos reemplazar, sabiendo también que la explotación de la turba lleva un daño ecológico no menor, que podamos reemplazar la turba por lo que ustedes están haciendo u otra empresa en relación a materia orgánica u otro. Y la pregunta general, muy general a cualquier panel, estamos siendo bombardeados por un sinnúmero de empresas, tanto internacionales como nacionales, en relación a bioinsumos. Grandes químicas incluso se están metiendo en el tema de los bioinsumos. Yo no sé si hay algún catastro
pero hoy día, ¿cuál es el nivel entre empresas nacionales e internacionales? Y si es que hay algún riesgo de que las internacionales más grandes finalmente terminen jibarizando a las más pequeñas o las nacionales. Bueno, en respuesta a tu consulta, efectivamente Rosario ha desarrollado una línea de sustitución de turba por la complejidad de tener productos importados de alta calidad. Aquí también se producen turbas nacionales. Y la turba es un tema bien delicado porque, por definición, los sustratos de plantaciones, sobre todo de las plantineras, ese producto básicamente es un contenedor físico de la plántula, pero también es un gran retenedor de humedad, una retención de humedad a capacidad de campo, vale decir, una humedad disponible para esta pequeña plántula que está creciendo. Pero que el contenido de nutrientes, hablemos de iones, debe ser lo más bajo posible para no provocar una muerte radicular, un problema de intoxicación por sales. Por lo tanto, a mí también me tocó liderar la investigación del desarrollo de nuevos sustratos en base a residuos lignocelulósicos que están disponibles en grandes cantidades en Chile y que tuvimos que hacer un estudio comparativo de muchas fuentes distintas de residuos lignocelulósicos hasta encontrar. Se apagó. ¿Se apagó? Sí. ¿Se apagó? Se quedó sin batería. Ahí volvió a encender. Ya. Ahí se encendió. Disculpen la interrupción. Hasta en buscar la mejor mezcla posible de residuos que cumplieran el requisito básico de estas plantas delicadas. Y eso se logró después de un proceso de investigación y desarrollo, y la empresa Rosario cuenta hoy día con sustratos. A modo de ejemplo, lo cual a mí me llena de mucho orgullo, uno de esos sustratos hoy día es utilizado por la viña Conchitoro en todo el país para la producción de sus plantas a todo nivel, de todos sus clones de la vitivinífera. Es decir, es perfectamente posible sustituir la turba, entendiendo de que es un recurso muchas veces no renovable, de un alto valor económico y biológico, por cierto, pero que también está hoy día el conocimiento en Chile y la alternativa tecnológica para sustituirlo eficientemente. Y sobre la segunda pregunta, hay dos comentarios ahí. Hay un fenómeno que se repite en países en desarrollo, que es que llegan grandes empresas y se van comprando a las empresas más chicas. Eso no se ve solamente en Chile, se ve en otros países también. Está pasando en bioinsumos con algunas empresas. Hay empresas reconocidas de bioinsumos que están haciendo uniones con empresas internacionales. Sí, efectivamente está pasando. No sé cuál sea la consecuencia final, así como decirte hoy el escenario futuro. No podemos decir eso hoy, pero sí te podemos confirmar e informar que se está haciendo un listado que está siendo impulsado desde SAC para registrar todos los productos biológicos a nivel nacional. Eso está en camino. No está publicado, pero es un trabajo en proceso. Sí, efectivamente, como comenta Cristian, el SAC tiene un formulario donde cada empresa que se dedica a la comercialización, importación, distribución, almacenamiento, tiene que hacer una declaración de inicio de actividades que va independiente del Servicio de Impuestos Internos. Esto es una declaración de inicio de actividades como, les dije, importador, distribuidor, comercializador de plaguicidas, fertilizantes y bioinsumos. Eso es importante que lo puedan hacer, o si no, van a estar fuera de norma. Esto entró en vigencia el año pasado, si mal no me acuerdo, en abril. Ya está ese formulario que lo pueden encontrar en la página del SAC. En referencia a ello también es que todavía no sale ninguna información pública por parte de la autoridad indicando cuál es el número de empresas totales que se dedican a la importación o venta de productos fertilizantes o bioestimulantes. No tenemos ese catastro. Y lo último es que es una tendencia natural de lo que vaya a ocurrir en el mercado, y eso no
no va por una parte netamente regulatoria y no me atrevería a poder responder más en profundidad a ese tema. Hay una segunda pregunta por ahí, una segunda pregunta que estaba pendiente. Vamos a invitar a... Sí. Bueno, gracias. Vamos a invitar a alguien que se identifique como asesor que esté interesado en bioinsumos a pensar una pregunta y un agricultor interesado en cosas particulares de bioinsumos para tirarlas al panel directamente en honor al tiempo. Yo me voy a saltar mis preguntas para darle espacio a las preguntas del público. Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿cómo ven usted el tema regulatorio en respecto a los bioinsumos? Bueno, principalmente cuando los productos se ve mucho que, bueno, sea el caso de muchos biocontroladores se inscriben como bioestimulantes. Es una estrategia que se ocupa mucho, he visto mucho en la industria, justamente dado que la inscripción de un biocontrolador es más compleja, se ha visto que un poco una manera de bypassear esa inscripción es inscribirlo como bioestimulante. Y eso también lo he visto, cuáles son los indicadores de desempeño más o menos que hacen que converse la inscripción de un producto con la publicidad que tiene en la etiqueta, porque dicen que tienen tales funciones con la fijación de nitrógeno, materia orgánica, pero si hay un estándar regulatorio que permita decir a priori y no a posteriori si realmente hace lo que dice que hace el producto. Muchas gracias. ¿Se escucha? Muchas gracias por tu pregunta. La verdad que es algo bastante recurrente dentro del mercado y el SAC sabe de este tema. No es una cosa que... ¿Se escucha? No es algo que el SAC desconozca. Pero hay que entender que el SAC también actúa de buena fe. Es decir, toda empresa puede indicar en su etiqueta cuál es el uso y la intención del producto. Si tú puedes tener, muchas veces sucede que con bioinsumos tú puedes tener una función dual. El producto puede ser bioestimulante y el producto puede ser un biocontrolador. Pero es tu responsabilidad indicarlo dentro de la etiqueta. Y para ello tú debes ser bastante claro en no colocar que tu producto tenga alguna acción de la definición de plaguicidas que sale en la 1557. Cualquier definición que tú digas que tu producto controla hongos ya pasa a ser un fungicida, que tu producto genera en la planta resistencia contra insectos ya tiene una acción insecticida aunque no mate directamente. Entonces, ¿tú qué es lo que haces? Tú declaras y, como bien dices, aporta nitrógeno, es un bioestimulante, un elicitor, pero no puedes indicar claramente ni específicamente alguna acción plaguicida dentro de la etiqueta. Eso hasta el momento es así. Sí, así que como clave general, intención de uso es el concepto clave. Por ahí, alguien que se identifica un perfil asesor que quiera hacer una pregunta al panel. Perfil asesor o consultor interesado en comenzar a integrar bioinsumos. ¿Por allá hay una pregunta? Grabadas. ¿Por allá o por acá también? Bueno, gracias por las presentaciones, muy interesante. Y dado el comentario que se hizo recién, o sea, es sabido, y tú mismo dijiste, Paul, que el SAC lo sabe, que lo registran no como controladores, sin embargo, se recomiendan tras bambalinas como controladores. Entonces, le quita seriedad a los bioinsumos en el sentido de uno como asesor tiene que recomendar las cosas que están en etiqueta, porque finalmente eres el responsable del resultado. Entonces se genera mucha confusión y se ensucia el nombre de los bioinsumos que en realidad debieran ser las estrellas del manejo o lo primero en lo que un agricultor debiera pensar cuando quiere controlar una plaga o controlar o mejorar la producción de su campo. Entonces, yo creo que más que una pregunta es solo una conclusión de que hay que apuntar o ver de qué manera
lograr que los registros, porque 3 años de registro ya se pasó de moda, el bicho se murió y ya hay otros que son mucho más eficientes. Entonces, se genera una brecha muy grande y no avanzamos. Entonces era más que nada una conclusión y saber si ustedes ven en la mira o tienen la llegada con las autoridades para poder generar un cambio que nos permita registrar o les permita a los productores registrar de una manera más rápida para poder usar los productos para lo que son y claramente establecido en las etiquetas. Sí, es una conversación constante que tenemos con el SAC como mesa de trabajo. Por lo menos en la empresa donde yo estoy trabajando está en una asociación gremial que se llama FIPA. Esa asociación gremial junto con INPA tienen reuniones bimensuales con el SAC y en ellas se plantean todos estos problemas y junto con la escasez de personal también que tenga el SAC. Es un tema constante. Pero también salen estas nuevas resoluciones donde facilitan el tema de algún registro de tipo extracto o microbiano y también están buscando una ruta que ya está autorizada, donde muchas empresas pueden ocupar, que sean dueñas del registro, no puede ser cualquier empresa, ocupen data, por ejemplo, una empresa que tenga este mismo registro en Europa, su ingrediente activo para algún extracto vegetal, por ejemplo, pasa inmediatamente a ser validado con otra serie de documentos, ya no tiene que presentar toda la data toxicológica nuevamente para ser validado acá en Chile, sino que es como un fast track. Esa parte pasa más rápido. Con eso lo que conlleva es que la autoridad puede demorarse menos tiempo. No tengo hasta el momento alguna experiencia de alguna empresa del rubro que haya podido utilizar esa herramienta, por la complejidad. Tampoco el SAC es tan claro en esos temas, cómo se puede ocupar la herramienta, qué es lo que tú necesitas preguntar, qué es lo que necesitas presentar. Entonces nosotros como parte regulatoria también tenemos que volver a presentarte el certificado, tengo que presentarte una autorización de Estados Unidos o de Europa donde ya tengo registrado el producto, sí, presentamos esa información y ahí está, todavía está en ese loop para poder obtener algún registro, pero son temas que, y lo digo, el SAC nos ha transmitido esa necesidad por parte de ellos de poder registrar productos con menor toxicidad, menor peligrosidad, en un tiempo mucho más acotado que no sea más de un año, año y medio. Para complementar, en la red hemos trabajado con una comisión técnico-analítica que reúne diferentes empresas. Nosotros nos hacemos la misma pregunta: ¿Cómo identificar un microorganismo o un principio activo, digámoslo de esa forma, que es bioestimulante y otro que sea plaguicida? ¿Cómo lo defino? La verdad, la ley de plaguicida es mucho más restrictiva en ese aspecto porque existe una guía de análisis, no indica la potencia de su actividad plaguicida, no está ese protocolo como tal, pero sí es mucho más restrictiva al momento de identificar un microorganismo. A diferencia de la ley de bioestimulantes, que no hay un marco o una guía de procedimientos para poder identificar el microorganismo o si existe una potencia en su capacidad bioestimulante. ¿Ya? No existe eso, va a existir, en teoría, es lo que nos han dicho nosotros, va a existir, pero tenemos que recordar también que en el caso de los plaguicidas es un registro que se hace, en cambio con los bioestimulantes es una declaración, y que son papeles completamente distintos. ¿Ya? Eso es importante recalcarlo porque por procedimiento también van a ser distintos. Y eso, como lo decía Paul, depende de la intención de uso que tú estés discriminando en tu producto. ¿Ya? Podemos encontrar microorganismos que pueden ser de la misma especie, pero que están definidas para capacidades distintas. ¿Ya? Y eso sí está permitido, ese registro y esa declaración. Muchas gracias, Ignacio. ¿Alguna última pregunta? Sí, tenemos la última pregunta acá. Perfecto. Hola, más que una pregunta, un complemento. Hay ya herramientas moleculares que se disponen en algunas empresas, por ejemplo, análisis de biogenoma en el suelo o la respuesta inmunológica de las plantas, porque ya saben que tienen respuesta, las plantas hablan, por si no lo saben, y hablan a través de la expresión de genes.
Entonces hay herramientas, y como asesor lo digo, genéticas que pueden estar ayudando a registrar más rápidamente un producto, y SAG ya lo sabe y está abierto a eso. Eso. La pregunta es, ¿cuáles herramientas genéticas están disponibles? No, es contar que si hay herramientas genéticas moleculares que te ven cómo la planta habla y te dicen cómo el suelo habla también en respuesta al bioinsumo. Sí, entiendo que estás complementando a la conversación y no hay una pregunta. No hay pregunta. Gracias por complementarlo. Acá tenemos un investigador que hace esos análisis recurrentemente, así que si te interesan esos temas, te invito mucho a hablar con Ignacio luego del panel. Por acá había una última pregunta. Sí, la última. Ya, la última, disculpen. Bueno, muchas gracias por las charlas. Mira, yo hablo más a nivel de investigador, no me clasifiqué en ninguno de esos porque estoy ahí un poco, me escapo un poco de esto. Y tengo dos preguntas principalmente. Una es, ¿qué pasa cuando encontramos microorganismos raros que hemos demostrado que tienen actividad PGPR? Y, por ejemplo, ni siquiera en ANID se encuentra algún tipo de documento de bioseguridad y hemos demostrado que tiene capacidades PGPR y lo queremos intentar inscribir, pero no hay nada de información. Por ejemplo, yo he trabajado con suelos antárticos y hemos encontrado microorganismos ahí que son sumamente interesantes, pero cuando intentamos hacer los registros, chuta, ya los comités de bioética de las universidades o de ANID ya nos ponen pares. ¿Qué se puede hacer? Eso es uno, y para la otra, rapidito, es qué pasa cuando queremos inscribir algún bioinsumo que no tiene que ver con agricultura directamente. Por ejemplo, hemos aislado algunas bacterias que son oxidadoras de manganeso y las queremos aplicar a filtros de purificación de agua, ¿ya? Para quitar el manganeso de las aguas de esta zona. Entonces, si quisiéramos vender ese producto, ¿entraría en alguna de las leyes que nos comentaron ustedes o los reglamentos propios de esto? La segunda pregunta la vamos a descartar inmediatamente porque no se conecta con bioinsumos para uso agrícola. Pero, así que no vas a encontrar información en la red de bioinsumos sobre eso en particular. O sea, deja de ser un bioinsumo. Y tampoco podemos responderlo. Ya, y la primera entonces. La primera sí. Gracias. Rodrigo, a ver, hay varios conceptos que tenemos que primero aclarar para poder definir si tu producto, o sea, si tus principios activos y mezcla que conforman, ¿cierto?, esta formulación y que termina siendo un producto, puede ser registrado o declarado, ¿ya? Bioestimulante o plaguicida. ¿Por qué? PGPR, cuando te defines a PGPR puede ser un estimulador de auxina, por ejemplo, elongación radicular, ¿sí? Pasa la ley de plaguicida. ¿Ya? Porque hay una definición dentro de la ley de bioestimulante que dice que cualquier microorganismo que produzca una respuesta fisiológica en la planta, ya sea elongación de meristema, por ejemplo, o de raíces, o por ejemplo, estimulación de floración, o liberación de auxina, todos esos pasan a la ley de plaguicida. No son bioestimulantes. ¿Ya? El bioestimulante es el que suministra nutrientes al suelo, ¿ya? Y ahí Paul te puede aclarar con el tema del registro. Sí, ahí viene la parte complicada donde muchas veces las empresas o los mismos investigadores paran su desarrollo porque es justamente una de las partes que cuesta más identificar. Nosotros incluso en las reuniones que tenemos estamos parados porque no hay una definición de cepa, que es lo que pide. Y tenemos reuniones donde hemos tenido 4 reuniones donde aún no podemos llegar a la definición de cepa que el SAC dice, tiene que declarar cepa, pero ¿qué es cepa? Entonces, cuando presentamos un dossier y declaramos una cepa y la nombramos, el SAC nos puede decir, bajo su facultad, ¿sabes qué? Esto no es una cepa. Ya, dime tú qué cepa. Tú tienes que decirme qué cepa. Y ahí nos quedamos en un loop donde a veces podemos llegar a perder el registro de todo lo que hemos hecho por una definición. Por eso es súper importante cuando el SAC emite sus resoluciones, hace las consultas públicas, estar conversando con él en las mesas de trabajo para lograr una definición. Posteriormente a que sale la resolución, nosotros tener otra reunión y mesa de trabajo con ellos donde hagamos un listado de qué es lo que quieren que se les pregunte y no quede a un criterio o arbitrariedad por parte de ellos. Fíjate que, bueno, me fijo yo en las resoluciones que dice abajo, te piden las propiedades físico y química, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y en la 10 te coloca u otras que el SAC encuentre necesarias. Y en esas otras que el SAC encuentre necesarias, cabe
millones de cosas ahí que últimamente algunas empresas están perdiendo obtener un producto porque no han presentado la corrosividad del producto en ciertos materiales. Y en esas cosas tan pequeñas que se dan muchas vueltas. Entonces, por eso es súper importante el trabajo que hacemos en la parte regulatoria, los comités, las asociaciones, en la comunicación con el SAC, qué es lo que ellos quieren. La verdad es que las empresas están súper abiertas a aceptar mucha información que te pida el SAC, pero que la indique, no que quede a un criterio del funcionario. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias al panel, Paul, Jorge e Ignacio. Si quieren escuchar todo el conocimiento que tiene Jorge, los súper invitamos al tercer curso introductorio a los bioinsumos agrícolas. Él va a estar hablando de suelos en profundidad. Tienen hasta el próximo viernes para registrarse, así que los invito a revisar nuestra página web, bioinsumos.cl. Muchas gracias por participar en este panel.